el simbolismo de Ganesa en el yoga. Ganesa es una de las deidades más veneradas de la cultura india, y su figura está omnipresente en las prácticas espirituales indias, estatuas, esculturas, figurillas, decoraciones, ornamentos, incluso en la práctica del yoga. En la filosofía del yoga, este dios suele representarse como un elefante, con cabeza humana, 4 brazos y un gran vientre. Esta particular representación de Ganesa es rica en simbolismo y ofrece muchas enseñanzas a los practicantes de yoga. La cabeza de elefante de Ganesa simboliza la sabiduría y la fuerza, mientras que su cuerpo humano representa la inteligencia y la capacidad de pensar racionalmente. Los 4 brazos de Ganesh representan su capacidad multitarea, mientras que su gran barriga representa su poder de absorción, su capacidad para absorber energías negativas y transformarlas en energía positiva. Sus estatuas, figuras y esculturas se representan a menudo con un solo colmillo roto, símbolo de su capacidad para superar obstáculos. En la práctica del yoga, la representación de Ganesa con un colmillo roto se utiliza a menudo para animar a los practicantes a perseverar en su práctica, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Por último, el ratón, o rata, que acompaña a Ganesh simboliza el autocontrol y la capacidad de controlar los deseos y los impulsos. En la práctica del yoga, el ratón Ganesh se utiliza a menudo para enseñar la importancia del autocontrol y el control mental. En resumen, el simbolismo de este dios es rico en enseñanzas para los practicantes de yoga. La representación del dios Ganesa con cabeza de elefante, 4 brazos y una gran barriga, así como su colmillo roto y su ratón, ofrecen multitud de lecciones sobre sabiduría, perseverancia, autocontrol y transformación de la energía negativa en positiva. En la siguiente parte de este artículo, exploraremos la historia de Ganesa en la mitología india y cómo puede utilizarse para enseñar lecciones importantes en la práctica del yoga. La historia de Ganesa en la mitología hindú y su importancia en el yoga. La historia de Ganesa en la mitología india es rica en lecciones sobre sabiduría, perseverancia y equilibrio interior. Según la mitología, Ganesa es hijo de Shiva, deidad india de la destrucción y la transformación, y Parvati, diosa de la fertilidad y el amor. Ganesh nació con cabeza de elefante después de que su madre creara un niño de arcilla para protegerlo, pero su padre, Shiva, lo decapitó accidentalmente. En la mitología india, Ganesh suele describirse como un niño juguetón y curioso al que le encanta explorar el mundo. Un día, mientras jugaba, conoció a un sabio que le pidió que vigilara la entrada de la cueva donde vivía mientras meditaba. Mientras Ganesh vigilaba la entrada, llegó Shiva e intentó entrar en la cueva, pero Ganesh no lo reconoció como su padre y le impidió la entrada. Furioso, Shiva cortó la cabeza de Ganesh y este murió al instante. Sin embargo, Parvati estaba inconsolable por la pérdida de su hijo. Parvati pidió a Shiva que devolviera la vida a Ganesh, pero Shiva descubrió que la cabeza de elefante era la única que podía encontrar para traerlo de vuelta. Así, Ganesh se convirtió en una deidad con cabeza de elefante, símbolo de su sabiduría, fuerza y equilibrio interior. En la práctica del yoga, la historia de Ganesh enseña la importancia de la sabiduría, la perseverancia y el equilibrio interior. Ganesh ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida, entre ellos la pérdida de su cabeza y la dificultad de obtener el reconocimiento de su propio padre. Sin embargo, gracias a su sabiduría, fuerza y perseverancia, consiguió superar todos estos obstáculos y convertirse en una deidad venerada en la cultura india. Además, la figura de Ganesh con cabeza de elefante se utiliza a menudo en la práctica del yoga para ayudar a cultivar el equilibrio interior. La cabeza de elefante de Ganesh simboliza la sabiduría y la fuerza, mientras que su cuerpo humano representa la inteligencia y la capacidad de pensar racionalmente. En la práctica del yoga, esta representación puede ayudar a cultivar un equilibrio entre sabiduría e inteligencia, fuerza y racionalidad, para una práctica del yoga más equilibrada y significativa. En resumen, la historia de Ganesh en la mitología india ofrece muchas lecciones sobre sabiduría, perseverancia y equilibrio interior, que pueden aplicarse en la práctica del yoga y en la vida cotidiana. Chaturthi es un festival hindú celebrado en toda la India, que honra el nacimiento de Ganesh, el dios indio con cabeza de elefante. La fiesta de Chaturthi, también conocida como Vinayaka Chaturthi,
se considera una de las más importantes para los adoradores de Ganesh. Durante este festival, la gente celebra el nacimiento de Ganesh, realizando oraciones, ofreciendo ofrendas y decorando estatuas, esculturas, figuras o imágenes de Ganesh. La fiesta del Chaturthi suele durar de 1 a 11 días, según la tradición y las costumbres locales. Durante la festividad de Chaturthi, los indios honran a Ganapati, el dios hindú con cabeza de elefante, decorando templos y estatuas, usando figuritas de ídolos budistas e hindúes como adornos y celebrando la cultura india mediante ornamentadas representaciones artísticas. Las enseñanzas prácticas de Ganesh en la práctica del yoga. En la práctica del yoga, la figura de Ganesh puede utilizarse para cultivar cualidades como la perseverancia, la sabiduría, la fuerza interior y el equilibrio. He aquí algunos ejemplos de lecciones prácticas que pueden extraerse de la historia de Ganesh para mejorar la práctica del yoga. Perseverancia. Ganesh superó muchos obstáculos en su vida, y su perseverancia es un ejemplo para todos nosotros. En la práctica del yoga, esto puede significar enfrentarse a dificultades físicas o mentales durante una sesión y continuar de todos modos. Teniendo presente la historia de Ganesh, uno puede inspirarse para perseverar y encontrar la fuerza interior para superar los obstáculos que surjan. Sabiduría. Ganesh suele considerarse el dios de la sabiduría, y su cabeza de elefante es un símbolo de esta cualidad. En la práctica del yoga, la sabiduría puede cultivarse siendo conscientes de nuestros cuerpos y mentes, y tomando decisiones informadas sobre cómo practicamos. La práctica regular de la meditación puede ayudar a cultivar esta cualidad. Fuerza interior. Ganesh también se considera un símbolo de fuerza interior, que puede utilizarse para superar obstáculos y retos. En la práctica del yoga, esto puede significar centrarnos en nuestra respiración y encontrar la fuerza interior para mantener una postura difícil o seguir practicando incluso cuando estamos cansados. Equilibrio. La figura de Ganesh con cabeza de elefante y cuerpo humano representa el equilibrio entre sabiduría e inteligencia, fuerza y racionalidad. En la práctica del yoga, esto puede significar buscar un equilibrio entre las posturas de fuerza y las de relajación, entre la práctica física y la meditación, y entre las distintas partes de nuestro cuerpo y nuestra mente. En resumen, la figura de Ganesh en la práctica del yoga puede utilizarse para cultivar cualidades como la perseverancia, la sabiduría, la fuerza interior y el equilibrio. Si tenemos presente la historia de Ganesh y aplicamos estas enseñanzas prácticas en nuestra práctica del yoga, podremos mejorar nuestro bienestar físico y mental y nuestra relación con el mundo que nos rodea. En conclusión, Ganesh es una figura importante en la mitología hindú y en la práctica del yoga. Estudiando la historia y los símbolos asociados a Ganesh, podemos aprender valiosas lecciones para nuestra práctica del yoga y para nuestra vida en general. Las enseñanzas de Ganesh sobre la perseverancia, la sabiduría, la fuerza interior y el equilibrio pueden ayudarnos a convertirnos en yogis más realizados y más capaces de afrontar los retos de la vida. Al integrar las enseñanzas de Ganesh en nuestra práctica de yoga, podemos aprender a superar obstáculos, cultivar nuestra sabiduría interior, encontrar nuestra fuerza interior y mantener el equilibrio entre las distintas partes de nuestro ser. Tanto si llevamos muchos años practicando yoga como si acabamos de empezar. El estudio de Ganesh puede ayudarnos a profundizar en nuestra comprensión de la práctica del yoga y a descubrir formas de vivir una vida más plena y equilibrada. ¿Deseas tener éxito gracias a las buenas energías de estos dioses? ¿Ha visto la estatua de Ganesha o la de Buda en un templo indio durante un viaje? ¿Le gustaría tener en su escritorio una figurita de la suerte que también le sirviera de decoración? También puede optar por una escultura en su casa. Puede encontrar fácilmente este tipo de productos en internet. Otra idea, cuelga una figurita de uno de estos dioses en tu coche. Demos las gracias a Ganesha ya que me guió en este video.